Así que esta noche, amigos y hermanos, vamos a estar cubriendo un tema muy bueno. Yo sé que le va a ser de mucha bendición. Y el tema obviamente es lo que es la santificación. Esta semana vamos a estar dando la parte 1 y la semana que viene vamos a estar dando la parte 2, ya que vamos a cubrir dos diferentes textos y no quería estar deprisa. Así que esa prácticamente es la idea. Pero vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción. Y decía un buen predicador, dice, el proceso de la santificación se puede comparar con un iceberg, que es lo que usted está viendo en la pantalla. Decía el predicador que casi el 90% está bajo el agua. Y cuando el sol brilla sobre el iceberg, la parte expuesta se derrite, moviendo la parte inferior hacia arriba. De la misma manera, generalmente somos conscientes de solo una pequeña parte de nuestra pecaminosidad y necesidad, que es todo lo que podemos enfrentar en un momento dado. Sin embargo, a medida que la luz de la obra de Dios en vuestras vidas nos cambia en las áreas que conocemos, nos damos cuenta de nuevas áreas que necesitan de la obra de Dios. Y como le había dicho, esta noche comenzamos la parte 1 de dos partes de este estudio, la santificación bíblica. La santificación bíblica. Y una buena pregunta es, ¿qué es la santificación o qué es santificación? El señor Kenneth Lidward escribió un escrito que era santificación en inglés, y él decía lo siguiente: la santificación se relaciona con ser o volverse santo. Los objetos como las palas y sartenes, la tierra, el tiempo y los animales de sacrificio son santos cuando se apartan para Dios. Los objetos del tabernáculo se santificaban tanto al ser rociados con sangre como al apartarlos para usarlos únicamente en el tabernáculo. Los seres humanos se vuelven santos apartados para Dios al convertirse en miembros del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento se hace referencia, ¿verdad?, a los creyentes como santos, y literalmente así se llaman santos. ¿Por qué? Porque pertenecen a Dios. Ahora, las cosas santas, decía el señor Lidward, son apropiadas para uso sagrado, pero no para un uso común u ordinario. Del mismo modo, las personas santas actúan de maneras apropiadas de ciertas formas, pero no de otras. Cuando las personas son santificadas, esto implica que actuarán de acuerdo con su santificación. Por lo tanto, Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y como los creyentes de Jesús en el Nuevo Testamento, deben vivir vidas santas que reflejan la santidad de Dios. Así que tenemos una idea muy sencilla del señor Kenneth Lidward, que escribió una obra donde se llamaba Santificación. Ahora, sí quisiera aprovechar para decirle que hay dos formas distintas que se puede considerar esta idea de la santificación bíblica. Okay, número 1, podemos considerar lo que es la santificación, que es posicional, y vamos a estar enfocándonos esta noche específicamente en esta área que es la santificación, y vamos a estar viendo este aspecto de la santificación es posicional. La segunda forma que pudiéramos, y lo vamos a ver la semana que viene, es la santificación es progresiva. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Así que esperamos que esta noche, ¿verdad?, el Señor nos ayude y que esto definitivamente le sea de bendición a usted también. Vamos entonces, como costumbre, a leer el verso. Esta noche nuestro texto áncora, donde vamos a estar fijados, va a ser 1 Corintios capítulo 6, y vamos a estar leyendo los versículos del 9 al 11, y como costumbre vamos entonces a ir parte por parte. Así que leemos, y dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales,
Obviamente el texto va a continuar, pero vamos a enfocarnos en la primera pregunta de lo que estamos viendo en este texto actual. Y esa pregunta sería, ¿quiénes son los injustos? Porque el texto nos está diciendo claramente, no sabéis, mira lo que dice aquí, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Esa es la pregunta. Y yo creo que es importante que veamos a la luz de la Escritura y entendamos qué es lo que Pablo, que fue el que está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto, qué es lo que le está diciendo, a qué se refiere cuando está diciendo, usando esta palabra, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, vamos a ver aquí un poquito de griego como acostumbramos nosotros. Y esta palabra, injustos, es la palabra adikos. Y esta palabra es persona o personas, hacedoras del mal, injustas hacia una persona o personas. Y esta palabra tiene el sentido de una persona caracterizada por injusticia e impiedad. Yo creo que entonces ya vemos la clase. Es una persona caracterizada por injusticia e impiedad. Entonces vamos a considerar unos versos que nos ayuden a entender. Usted puede pensar, bueno, yo creo que es muy sencillo entender lo que es una persona injusta, pero hay partes de este texto que vamos a estar cubriendo que quería enfatizar para el beneficio de nuestros amigos y amigas que tal vez no son tan conocedores de las Escrituras. El primero de esos versos donde aparece esta palabra adikos es Mateo capítulo 5 versículo 45, donde lee: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Aquí esta palabra injustos es adikos que estamos viendo. Otro verso que nos usa la misma palabra y nos da un poco de más claridad es el que encontramos en 1 Corintios capítulo 6 versículo 1, y dice: ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Y aquí Pablo obviamente está corrigiendo a la iglesia de Corinto, donde aparentemente hay este problema donde aún los cristianos se están llevando a corte. Lamentablemente eso es muy común hoy, pero lo que está diciendo Pablo es: ¿se atreve alguien de los cristianos, de aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, a llevar a su prójimo, su hermano, al juicio ante los injustos, que es la palabra que estamos enfocándonos, o los incrédulos, como la está traduciendo en este caso la Biblia de las Américas? Un tercer texto es 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y lee: el Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio. Aquí aparece de nuevo esta misma palabra, adikos, injustos. Y en este caso, pues Pedro está hablando, ¿verdad?, de cómo es que Dios está preparando este día de juicio, y Dios va a asegurarse de pagarle a aquellas personas lo que ellos se merecen. Pero déjame hacer unos comentarios bajo esta palabra adikos, y es de que los injustos, de acuerdo a la palabra de Dios, son todos aquellos que viven sin la intención, esto es clave, de amar a Dios con todas sus fuerzas, sus mentes y corazones. Así que estamos definiendo a cualquier persona que usted se puede encontrar, cualquier persona que está viviendo en este momento, en cualquier lugar del mundo, haciendo un sinnúmero de actividades, viendo televisión, leyendo un libro, trabajando, pasando tiempo con la familia, caminando en Disney, comiéndose un helado. Pero si una persona no vive con la intención de amar a Dios con todas sus fuerzas, su mente, su cuerpo, su espíritu, como resultado que ha nacido de nuevo, esa persona es una persona injusta. Y fíjese, los injustos son aquellos que viven fuera de la ley de Dios y su voluntad perfecta, la cual está claramente escrita y revelada en la palabra de Dios. Eso es muy importante, lo repito de nuevo. Los injustos son aquellos que viven fuera de la ley de Dios
y su voluntad perfecta, la cual está claramente escrita y revelada en la palabra de Dios. En otras palabras, los injustos son personas que no conocen a Dios, por ende no tienen temor de Dios, porque aún su palabra que revela al Dios de la creación, ellos ni siquiera la conocen y menos meditan en ella. Y estas personas que viven como si no hay Dios, son las que no, mira el texto, ¿verdad? Porque el texto dice, si usted tiene su Biblia abierta, y le invito a que siempre tenga su Biblia abierta en el verso clave, el verso áncora, que es 1 de Corintios capítulo 6, de los versículos 9 al 11, porque voy a hacer referencia. Note de que ahí Pablo, comenzando en el versículo 9, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Interesante, ¿verdad? De que Pablo está diciendo que estas personas injustas por sus injusticias no califican para heredar el reino de Dios. Y es a causa de sus transgresiones a la ley de Dios, la cual, la ley, dicho sea de paso, es la demostración del perfecto carácter de Dios. Así que por eso quería enfatizar en esta parte del texto cuando vemos en 1 de Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 9. Y algo que me llama la atención, y vamos a continuar, claro, incluí ahora el versículo 10, mírelo conmigo, quiero enseñarle algo muy en particular que creo que va a ser de mucha ayuda. Leamos juntos de nuevo. ¿O no sabéis que los injustos, esta parte ya lo cubrimos, ¿verdad? Ádicos, la palabra en griego, no heredarán el reino de Dios? Entonces ahora dice, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero, ¿por qué? La próxima pregunta que quiero que consideremos a la luz de la palabra de Dios es ¿por qué Pablo nos llama a no ser engañados? ¿Por qué Pablo está diciendo no os dejéis engañar? Y particularmente esta palabra de engañar viene de otra palabrita en el griego, la cual se llama planao. Planao aparece 39 veces en el Nuevo Testamento y la palabra es hacer vagar, conducir, desambular, conducir desde el sujeto, desviar, engañar, estar perdido. Ahora, esta palabra tiene el sentido de ser o de llegar a ser engañado por creencia inapropiada o un curso de acción. Y lo que Pablo en este momento está llamando a los hermanos de la iglesia de Corinto, quiero que entienda algo, cuando esta carta Pablo la terminó de escribir y la manda a la iglesia de Corinto, esta carta se leyó en público. Y recuerde que una carta no es como hoy que usted tiene su Biblia, ¿verdad? Que tiene capítulos y versículos. Ellos sencillamente abrían el rollo, ¿verdad? Y leían todo lo que Pablo había escrito. Y Pablo en este momento, en lo que nosotros llamamos capítulo 6, de los versículos 9 al 11, Pablo está llamando a estos hermanos de la iglesia de Corinto que estén alertas. Alertas y no se dejen de engañar. Ahora, entienda algo, que cuando una persona le está llamando a usted o le está dando una alerta, usualmente es porque hay una posibilidad de lo que usted le está alertando a esa persona. Ahora, al igual que nosotros en nuestros tiempos de hoy, ¿verdad? Pablo escribió esta carta porque en esos tiempos también existía la idea, existía, ¿verdad? Este aspecto errante de que alguien podría profesar ser un cristiano y vivir en un patrón inquebrantable de pecado. Por eso Pablo está diciendo, no os dejéis engañar, no os dejéis engañar. Y comienza a dar una lista de estos pecados. No es una lista total, no es una lista que incluye todos los pecados, pero pudiese ser, ¿verdad? Dicen algunos teólogos de que Pablo tal vez recibió cartas, ¿verdad? De diferentes situaciones, y Pablo entonces, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta, incluye en esta sección, y Pablo entonces dice con autoridad apostólica, no os dejéis engañar.
Pero quiero entonces que veamos esta palabrita, planao, particularmente en Efesios capítulo 5, versículo 5. Estamos entendiendo que es esta idea de engañar. Y mire lo que dice aquí, porque con certeza sabéis esto también Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, que ningún inmoral, mire qué interesante, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia, en el reino de Cristo y de Dios. Note algo, de que entonces aquí Pablo como que está repitiendo la misma idea que le estaba escribiendo a la iglesia en Corinto. Una de las observaciones que quisiera hacer es de que todas las iglesias, en toda parte del cuerpo de Cristo, en todas las iglesias, siempre van a haber estas peleas, estas batallas contra el pecado. Y en este caso Pablo está diciendo, no se dejen engañar. Estas personas que practican estos pecados no tienen parte que ver con Dios ni van a heredar el reino de Dios. Continuemos. Mira lo que dice Gálatas, Pablo escribiendo, ¿verdad?, a la iglesia de Galacia, y capítulo 5, versículo 19 al 21, dice la escritura: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, vamos a ver una lista aquí: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto. Note conmigo de que otra vez Pablo, en esta ocasión obviamente, hablando a la iglesia de Galacia, está diciendo, dando una lista de estas obras que son las obras de la carne. Lo mismo que estamos viendo en Primera de Corintios capítulo 6, de los versículos 9 al 11. Él está advirtiendo. Vean otro verso más, igualmente en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50, y dice: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que corrompe hereda lo incorrumpible. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque número uno, estamos viendo que cuando Pablo está diciendo no os dejéis engañar, porque esta lista de personas, ¿verdad?, que están practicando estos pecados, que reflejan un carácter en particular que no es de Dios, no heredarán el reino de los cielos. Así que, pero mira lo que dice aquí. Dice que la carne y la sangre, aquellos que sencillamente no han sido regenerados, dice, no pueden heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Ni lo que se corrompe hereda lo incorrumpible. En otras palabras, lo que es espiritual es espiritual. Una persona que no es espiritual no puede ser parte, no puede heredar el reino de Dios. Y es el punto que está diciéndonos aquí. Pero ¿sabe qué? Algo adicional que quisiera compartir es esto. Mire, recuerde que el que no es nacido de Dios, amigo, amiga, escucha bien, el que no es nacido de Dios no tiene la habilidad de ser justo y vivir para la gloria de Dios. Tú podrás decir, amigo mío, con buena intención: Edgar, fíjate, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando era más joven era bien malo. Yo robaba, yo bebía, yo me pasaba viendo cosas, ¿verdad?, pornográficas. Yo fumaba marihuana. La lista puede ser más larga. Pero algo te puedo decir, tal vez tú me dices: bueno, Edgar, no, ahora estoy en mi casa, ya estoy casado, tengo mis hijos, mi perrito, yo no me meto con nadie, no soy religioso, pero no le hago mal a nadie ni le deseo el mal. El problema, amigo, es de que estás viendo, estás tratando de interpretar quién es Dios y su palabra con los lentes equivocados. Estás viéndola a través de los lentes de las obras. Y fíjate, las únicas personas que pueden heredar el reino de Dios, ¿entiende algo? Para heredar es porque eres hijo. Tienes que ser de la misma naturaleza. Eso yo creo que es claro. Esa persona, las únicas personas que pueden heredar el reino de Dios son aquellas que por medio del evangelio han escuchado las buenas nuevas de salvación, y Dios, en su misericordia y en su gracia, les da fe y arrepentimiento.
Recuerde, amigo, amiga, hermano, el Espíritu Santo está enfocándose en el carácter. En este texto que estamos viendo en 1 Corintios capítulo 6, de los versos 9 al 11, el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo está enfocándose específicamente en el carácter de las personas, no en sus injusticias o fechorías particularmente, ya que toda injusticia merece la penalidad perfecta y justa de Dios. El asunto no meramente está en el pecado. Claro, Dios está listando estos pecados, pero es la naturaleza de aquellos que cometen el pecado. Y dicho sea de paso, permíteme tomar ese momento para hacer esta pregunta a mi amigo o mi amiga que me está acompañando una vez más en este jueves. Amigo y amiga, ¿tú te ves como alguien injusto delante del Dios de la creación? Cuando lees esta lista en 1 Corintios capítulo 6, de los versos 9 al 11, ¿en cuántos de esos pecados sabes que tú practicas y peor los disfrutas? Porque esa es la realidad. No solamente que estamos leyendo, hay personas que disfrutan sus inmoralidades, hay personas que disfrutan sus adulterios, hay personas que disfrutan el ser afeminados, hay personas que disfrutan el pecado y la práctica de homosexualidad, la sodomía. Hay personas que disfrutan el robarle al IRS, hay personas que son ávaros, hay personas que son borrachos, hay personas que les gusta ser difamadores, estafadores, personas que engañan, que hacen truqueo para ganar dinero, para ganar favor en la vida. Amigo y amiga, si tú eres una de esas personas que tú encuentras delicia, placer y bienestar, el problema no es ese, el problema es que has pecado en contra de Dios. De un Dios que es justo y santo, que todo lo ve, todo lo observa, todo lo escucha, cada uno de tus pensamientos, aún en este momento, Él los conoce. Pero me enfoco también en los hermanos que me acompañan. Hermano, hermana, que has sido lavado por la sangre de Dios, que estás en Cristo. ¿Estás siendo engañado, hermano, hermana? A veces cuando caes en pecado y lo justificas delante de Dios pensando que Dios me perdona y esto no es algo común para mí. Tal vez la santidad de Dios está perdiendo su realidad en tu vida con la frecuencia de la forma que caes en los mismos pecados. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantener una seriedad hacia la persona, el carácter del Dios santo y justo. Aún es el Dios que nos da vida en este momento. Volvamos al texto y continuemos leyendo. 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11. Ahora comenzamos en el 11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y quisiera enseñarte particularmente algo que me llama la atención en este texto, en la forma de su construcción en el lenguaje original, que quiero que lo veas conmigo. Si fuéramos a ver el versículo 11 en partes, la parte 11a nos dice, y esto erais algunos de vosotros. Pablo nos está dando el precedente. Erais, ese era el precedente. Pero en el 11b, pero fuisteis lavados. Y aquí nos muestra de que hubo una corrección. Fuiste del precedente a una corrección. 11c. Mira lo que dice aquí. Primero fue lavado. 11c, pero fuisteis santificados. Hubo una corrección también. Del precedente hubo una corrección a ser ahora santificados. Y en la 11d, mira lo que dice aquí, pero fuisteis justificados. Igualmente una otra corrección que Dios hace en su misericordia. Vemos de que hay tres cosas que están sucediendo. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados. Fíjate, como el resultado del evangelio predicado,
muchos de los miembros de la iglesia de Corinto fueron de la lista mencionada en los versos 9 al 10. ¿Te acuerdas la lista? Los inmorales, los idólatras, los afeminados, los homosexuales, los borrachos. Esa lista que estábamos leyendo. Muchos de estos hermanos y hermanas de esta cultura, en esta ciudad tan grande y tan poblada, estas personas que practicaban estos pecados. Por eso es que Pablo está diciendo aquí, cuando dice erais, esta es la razón por la cual Pablo dice erais, porque fueron lavados, porque fueron santificados, porque fueron justificados. Erais es un estatus pasado, no presente. Ustedes eran estas personas, pero ahora son otras personas. Ustedes eran idólatras, ustedes eran ávaros, ustedes eran ladrones. Pero ahora son hijos de Dios que dan, que aman, que sirven con sacrificio, con misericordia, con bondad, con paciencia, con verdad, con amor. Este es el resultado. Por eso dice ahí esta palabra que estaba mencionando, y creo que es muy clave, y esto erais. Es importante. ¿Sabe por qué? Déjame hacer una pausa aquí para hacer un paréntesis. Es importante hoy en día, amigo, amiga y hermano, que entiendas de que en el mundo de hoy, de la misma forma que Pablo está dando este mandato que la gente, el cuerpo de Cristo, no se deje engañar, nosotros también no nos debemos de dejar engañar. ¿Engañar de qué, hermano Edgar? Engañar de pensar de que los inmorales siempre van a ser inmorales, de que los homosexuales siempre van a ser homosexuales, de que las lesbianas van a siempre ser lesbianas, de que los adúlteros siempre van a ser adúlteros, de que los borrachos no tienen esperanza. Mire aquí el poder de la palabra de Dios, del Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo. Mira aquí dice, y esto erais. Ese es el poder de Dios, ese es el poder del Evangelio, ese es el poder de la palabra, de la obra del Espíritu Santo transformando al individuo, porque ellos eran unas personas y ahora son otras. Gloria a Dios por eso. Ahí es donde nosotros vemos esta idea de la santificación. Porque cuando tú estás siendo santificado, tú estás siendo separado, tú estás siendo conformado a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y estos son claves que nosotros debemos de coger y amarrarnos a ella y darle gloria a Dios por estos puntos claves. La idea de que estos eran algunos de estos hermanos de la iglesia de Corinto. Aún en la iglesia de nosotros yo conozco grandes testimonios donde Dios ha salvado personas de la inmoralidad, de la borrachera, de estar botando su dinero, apostando en caballos, apostando en juegos, personas que practicaron la homosexualidad, personas que eran lesbianas, personas que se pasaban siendo infieles a sus matrimonios, a sus hijos, a sus trabajos, a Dios. Pero gloria a Dios de que hoy en día estos eran no solamente en Corinto, pero en la iglesia de nosotros en Cornerstone, estas personas ya no son esas personas. Así que escucha bien, amigo y amiga, en un mundo, en una nación perdida, blasfema, una nación que no proclama a Cristo como el Señor, una nación que mata millones de niños a través del aborto, una nación que se pasa causando división racial como si fuera una categoría real. En este mundo, cuando alguien te dice, no es posible, yo nací de esta forma, yo no puedo cambiar, pero sí puedo ser un cristiano homosexual, eso es mentira. Y una que viene directamente desde lo más profundo del infierno. No, porque si tú estás en Cristo, amigo y amiga, tú eras esa persona. Tú no eres esa persona. Tú eras pasado. Hoy tú eres hijo de Dios. Hoy tú eres santificado. Hoy tú eres justificado por la obra de Cristo. Pero continuamos porque otra pregunta que surge, y vamos a leer de nuevo el texto. Lea conmigo. ¿O no sabéis que los injustos, cubrimos esta parte, los injustos,
y hablamos de cómo ellos no heredarán el reino de Dios. No os dejéis engañar. También hablamos de este llamado que Pablo nos da de no dejarnos engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, gloria a Dios por esto, lo estamos hablando ahora, de vosotros. Pero fuisteis, aquí entonces llegamos, fuisteis lavados. ¿Qué significa eso de ser lavado? Yo no asumo que todo el mundo lee la Biblia, que todo el mundo conoce una teología, pero la palabra ser lavado, esta palabra del griego apolúo, aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y esta es una de las 2. Y esta palabra apolúo es para lavar la suciedad, lavarse uno mismo, para limpiarle, ¿verdad?, el mugre, la sangre a alguien. Y esta palabra en particular comunica la idea de ser o llegar a ser perdonado. Mire qué interesante. Es concebir la idea de que sus pecados han sido perdonados. Y la forma que el Espíritu Santo usa esta palabra de apolúo, de lavar, es una bien particular. El otro verso donde se usa esta palabra de apolúo, se lo quiero compartir, está en Hechos, capítulo 22, versículo 16. Y dice, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí aparece esta palabra, apolúo. Ahora, una de las preguntas que pudiéramos hacer cuando vemos esta palabra, ¿verdad?, es ¿quién es el que está lavando? ¿Será el individuo? Porque en otras palabras, cuando vemos este verso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 16, los que estaban en la lista de pecados mencionados en 1 de Corintios 6, de los versículos 9 al 11, estas personas fueron perdonados de sus pecados. Note algo, que está este aspecto de perdón de pecados, y como han sido perdonados de sus pecados, ya no practican esos pecados. Y esta es la evidencia de que fueron lavados, de que fueron limpiados. Otra palabra que pudiéramos usar hasta cierto nivel, que tal vez se puede usar como sinónimo, es restituidos. Pero algo que me llama la atención, adicional a esto que estamos hablando, quiero que lo vea conmigo, le va a ser de mucha bendición. Mire esto, en el versículo 11. Ya vimos, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados. Quiero que se enfoque conmigo, mire aquí con mucho cuidado, fuisteis, esta palabra, este verbo. Y algo en particular es que esta expresión en el verbo, yo creo que la mejor forma de transliteralizarlo en español sería os habéis sido lavados. Os habéis sido lavados. ¿Pero qué significa esto? Bueno, en el griego, cuando se usa lo que se llama una voz media de un verbo, significa que la acción se le está haciendo a alguien al sujeto. Por ejemplo, Timothy me pegó con la bola. Entonces, yo obviamente, ¿verdad?, soy el sujeto y alguien me está haciendo la acción a mí. Yo no estoy haciendo la acción. En otras palabras, tú y yo no nos lavamos, sino que Cristo, por su obra en la cruz, nos lava con su sangre de todo pecado pasado. En otras palabras, quiero que entienda que estas ideas de fuisteis lavado, fuisteis justificado, esto totalmente fue una obra de Dios totalmente y únicamente. Esto es algo que Dios hace. Esto es algo que Dios hace a través de la predicación fiel de su evangelio, endorsada por su Espíritu Santo.
Y yo creo que es muy crucial que nosotros entendamos cuando vemos en este texto de que el que está haciendo la obra es Dios. El que está tomando a los inmorales, los idólatras, los gays, los afeminados, los que se llaman transexuales, toda esta lista que no termina de alargarse del día de hoy. Dios es el que hace la obra y Dios es el que los lava, el que los santifica y Dios es el que los justifica. Pero volvamos al texto de nuevo y continuemos haciendo preguntas. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis de engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a enfocarnos en esta parte de fuisteis santificados. Esta idea de santificar en el griego, otra palabrita bien bonita, ¿verdad? Se llama agiazo. Agiazo es la transliteralización del griego. Se la puse para que pueda mencionarla o leerla en español. Aparece 29 veces en el Nuevo Testamento y esta palabra es ser separado, santificar, consagrar o dedicar. Y esta palabra tiene el sentido de ser santificado o llegar a ser como dedicado a Dios, ya sea en distinción, en devoción o en pureza mental. Es interesante y fascinante porque esta idea de santificado, de santificar, de separar, es una de las cosas más hermosas por la cual todo cristiano ama a Cristo como Señor y Salvador. Amigo, es solo por la obra de Cristo en la cruz que nosotros hemos sido separados para la obra y el uso de Dios. Y esto es como resultado de Cristo vindicarnos delante de Dios el Padre en la cruz del Calvario, pagando por nuestra culpabilidad completa y total. Hay que recordar que nadie nunca pudo ni podrá cumplir los requisitos de Dios de la forma que Dios requiere y con el corazón perfecto y santo que Dios requiere. Y la única persona que lo pudo hacer se llama Cristo Jesús y Él lo hizo perfectamente en la cruz. Así que hemos sido comprados, ¿verdad?, con un precio alto para ser dedicados a una devoción total para la gloria de su nombre y su evangelio en esta tierra. Sé que esta palabra agiazo, esta palabra que estamos hablando de separar, santificar o consagrar, aparece en otro lugar y quisiera hacer una aplicación que creo que va a ser de mucha bendición. Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua y con la palabra. Así que aquí está el agiazo, habiéndola agiazo, esa palabra aparece ahí. Y esta, dicho sea de verdad, quiero hacer este comentario. Esta es una de las razones, amigo y amiga, hermano, por la cual muchos de los matrimonios de hoy en día lamentablemente no pueden funcionar. Me explico. Particularmente me refiero a que por cuanto la mayoría de los hombres no aman a sus esposas, como Cristo ama a la iglesia, sus matrimonios jamás podrán reflejar la obra del perfecto amor que Cristo mostró en su vida, muerte y resurrección. Quiero que veas que la única forma, hermano que me escuchas, esposo, que Cristo purifica, hermano, escucha esto también,
La única forma que Cristo purifica a su iglesia es con la palabra de su Padre, no las opiniones y filosofías modernas que promueven causar un matrimonio estelar, un mejor matrimonio, un matrimonio que te garantiza una vida sexual aceleradora. No, lo único que puede causar un matrimonio pueda crecer hasta su vejez y causar un mayor crecimiento para el Señor Jesucristo es la palabra de Dios y nada más. Entonces, para los hombres casados, estamos nosotros, hermanos, amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Estamos ejerciendo paciencia, estamos ejerciendo mansedumbre, estamos ejerciendo gozo, el fruto del Espíritu. O estamos viviendo como que, bueno, ya estamos casados y ella a veces me da una erosión y me molesta. Y la realidad es que no estás amando como Cristo aún te ama a ti, con amplia y generosa gracia. Quiera Dios, hermanos, que Dios nos ayude para continuar fielmente imitando la obra de nuestro Señor Jesucristo hacia su iglesia. Volvamos al texto entonces, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, y dice, de nuevo leamos, dicho sea de paso, yo quiero hacer un énfasis aquí. Quiero que entienda que la razón por la cual a mí me gusta leer y repetir y leer y repetir, ¿sabe por qué? Porque alguien decía en inglés que la madre de todo aprendizaje es la repetición. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios mientras la estamos estudiando y la volvemos a leer, Dios nos ayuda a recordar lo que estamos leyendo. Así que leamos juntos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La última pregunta, o una de las preguntas ya finalizando, es ¿qué significa ser justificado? Porque ya vimos que aparecían estas palabras, permítame recordarle, hablamos de ser lavados, hablamos la idea de ser santificados, y ahora vamos a ver la palabra justificados. Entonces, ¿qué significa ser justificado? Y esta palabra de justificado en el griego se dice dikaio. Dikaio aparece 40 veces en el Nuevo Testamento y esta palabra es conforme a la ley o costumbre, derecho a una persona virtuosa. Y esta palabra tiene el sentido de ser o llegar a ser vindicado judicialmente. Esto es clave, escuche, llegar a ser vindicado judicialmente por haber cumplido con los requisitos de la ley, particularmente la ley de Dios. O sea que esto es una palabra muy, muy, muy importante. Esto es uno de los puntos por la cual lo que se llama la reforma protestante ocurrió. La idea era cómo es que un hombre puede ser hecho bien delante de Dios. Cómo es que el hombre puede ser justificado. Estamos ahora tratando de entender. Y recuerde, es llegar a ser vindicado judicialmente por haber cumplido los requisitos de la ley. Pero ¿cómo es que la palabra de Dios contestaría esto? Mire conmigo Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice apóstol Pablo, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Cuando dice él, está hablando de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Entonces, miren qué interesante, será justificado. Ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Bueno, porque aquí nos está diciendo que lo único que la ley nos da es el conocimiento del pecado. La ley no limpia, la ley no restituye, la ley no restaura, nada de eso hace la ley. La ley solamente te dice y te da el conocimiento del pecado.
Nota que esta es una expresión absoluta. Mira lo que dice el texto aquí en la pantalla, Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley, esto es una totalidad, ningún ser humano, esto es una expresión absoluta. Cuando dice que nadie por las obras será justificado. ¿Pero por qué dice esto? Porque la justificación, amigo y amiga, tiene que venir como el resultado de alguien perfecto, y ningún hombre o mujer es perfecto. Solo Cristo fue perfecto, y Él fue el que estuvo en una cruz por aquellos que se arrepentían o se arrepentirían de sus pecados y pondrían su fe en Él. Así que el aspecto de la justificación solamente puede venir como resultado de la acción de alguien que verdaderamente, totalmente, innatamente es justo. Y como ningún hombre, ninguna mujer es justo y perfecto, sin pecado, por eso es que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero continuamos, porque hay otro verso que quiero compartir en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice conmigo. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Se está diciendo aquí el apóstol Pablo que nadie, vemos de nuevo, nadie es justificado ante Dios. Otra expresión absoluta. Nadie. No son algunos, no son unos cuantos. No. Nadie es justificado ante Dios por la ley. Y él dice de que esto es evidente. Porque el justo vivirá por la fe. ¿El justo vivirá por la fe? Aquí vemos la misma idea que vimos en Romanos 3:20. Por esta razón, amigo, amiga, es solo por la fe. Aquí estamos viendo por la fe. Es solo por la fe en Cristo. Y lo que Él alcanzó es que alguien puede ser hecho justo delante de Dios. Tú y yo no podemos hacer nada. Es solamente lo que Cristo ha hecho. Y esto es importante entenderlo cuando hablamos de la justificación. Por eso es que uno de los retos más grandes de la Iglesia Católica es que ellos creen que la salvación, ¿verdad?, es algo que viene de gracia, más unas cuantas obritas que ellos requieren y recomiendan que tienes que hacer. No. Porque si yo puedo ser justificado por mis obras, en vano Cristo murió. Pasemos a la próxima pregunta, volvamos al texto, leamos una vez más. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, una de las preguntas que debemos hacer es, y puede sonar un poco rara la pregunta, pero ¿por qué menciona al final a Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios? Porque podría decir, ¿verdad? El texto tal vez pudiera leer cuando usted lo ve, y fuisteis justificados en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. No tiene que poner tan larga expresión, o lo hizo por alguna razón. Bueno, fíjese, es importante recordar lo que estamos viendo en la pantalla. Es importante recordar que cuando se habla de la salvación es un acto decretado por Dios y efectuado, ¿verdad?, por los miembros de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos son Dios. Y sabemos de que la Biblia nos enseña que es el Padre el que elige. El Padre es el que elige todos aquellos los cuales serán salvos para la gloria de su nombre. Entonces también la Biblia nos enseña que el Hijo redime. El Hijo redime a estos elegidos, los cuales llegan a ser parte, ¿verdad?, cuerpo de la iglesia o la novia de Cristo, por medio de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Es que estos individuos pueden ser parte de la iglesia del Señor. Y finalmente nosotros vemos que Él es el Espíritu Santo que santifica.
El Espíritu Santo que Dios ha dado, Él lo dio para que seamos hechos a la imagen de Cristo, para que seamos santificados a la imagen de Cristo, hechos conforme a la imagen de Cristo. Y al mismo tiempo el Espíritu Santo es el que nos apunta a toda verdad por medio de la palabra de Dios. Y por eso es importante entender que la idea de la santificación es una posicional. O sea, si somos salvos, si hemos sido salvos, hemos sido santificados por medio de la obra de Cristo en la cruz. Nosotros hemos sido justificados por medio de la obra de Cristo en la cruz. Nosotros ya no somos enemigos de Dios, sino hijos e hijas de Él. Esta misma santificación es una que es completa cuando fuimos salvos y dados el Espíritu Santo de Dios que mora en cada creyente. Y por eso estamos viendo la parte 1 de esta idea de la santificación. Y como lo dije, la santificación se puede ver en 2 partes. Esta noche la hemos visto en la santificación es posicional. Es algo que se efectúa rápidamente cuando usted es salvo. Usted antes era esta persona, ahora usted es hijo de Dios. Antes usted iba directo al infierno y se lo merecía. Ahora por la obra de Cristo usted es hijo de Dios. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Y usted obviamente tiene derecho a todas las bendiciones que hay en Cristo. Pero fíjate, por último, como siempre, una última pregunta. ¿Cómo puedes tú también ser lavado, santificado y justificado? ¿Cómo puedes ser lavado, santificado y justificado, amigo, que estás viendo? Yo creo que es una muy buena pregunta. Y es por eso que siempre nosotros queremos y continuaremos acostumbrando hablando de lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio es lo que nos da esa claridad. El Evangelio nos enseña que Dios es perfecto, de que Dios es justo y santo, y Él creó un mundo perfecto y también creó al hombre y a la mujer. El Evangelio nos continúa mostrando de que el hombre quebró su pacto con Dios cuando pecó al desobedecer el mandato que Dios le dio en Edén. Dios le dijo a Adán, Eva, no coman de este único palo, de este fruto. Y ellos fueron y tomaron de él. Y ellos quebraron su pacto. El Evangelio nos muestra también de que Dios el Padre mandó a su Hijo Jesús al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Esto es importante porque si nosotros vamos a ser justificados delante de Dios, alguien tiene que vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Por eso el Evangelio nos dice que solamente Jesús obedeció perfectamente todas las leyes de Dios su Padre. El Evangelio también nos continúa demostrando de que Jesús fue a la cruz. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? ¿Simplemente por morir? No. Cristo fue a la cruz para pagar la penalidad exacta por los pecados de aquellos que escucharían su mensaje, sus buenas noticias, el Evangelio. El Evangelio también nos dice a nosotros de que estas personas, amigo, amiga como tú, siempre van a responder en arrepentimiento y fe como evidencia de salvación, como evidencia de que han sido lavados, como evidencia que han sido santificados y como evidencia que han sido justificados. Amigo, amiga, ¿cómo vas a responder hoy? Esa es la pregunta. Y yo quiero motivarte, amigo y amigo. Amigo y amiga, que tú consideres la palabra de Dios, este texto que hemos cubrido. Y si tú te ves como alguien injusto, injusta, tú necesitas perdón de tus pecados. Porque eres esa persona delante de Dios. Eres un enemigo de Dios. Tal vez no eres tan enemigo en tu mente como otros, pero a Dios no le importa porque tú eres pecaminoso, pecaminosa. Y por eso es que hoy Dios le place una vez más presentarte el Evangelio. El Evangelio que tiene la capacidad de transformar tu vida, de llevarte una muerte espiritual a una vida espiritual, una vida abundante donde Jesucristo es el Señor. Así que amigo, amiga, te invito
tienes que arreglar cuentas con Dios. No hay nada más importante en este mundo. No es tu dinero, no es tu trabajo, es tu salvación. ¿De qué te vale tener trabajo, morir e ir al infierno? ¿De qué te vale tener todo lo que quieres, morir e ir al infierno? No. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere darte una nueva vida. Cristo quiere perdonar y pagar por tus pecados pasados, presentes y futuros. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias una vez más por la oportunidad de poder hablar de este tema tan hermoso. Señor, gracias porque tú eres el que santificas. Tú eres el que nos conviertes más a Cristo. Eso lo haces tú en tu poder. Nosotros sencillamente por amor aprovechamos los medios de gracia y Señor, pero eres tú a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a considerar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a considerar la persona y la obra de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas para la gloria de tu nombre. Cuídanos, guárdanos, protégenos. Salva a mis amigos y amigas que están sintonizando. Conviértelos en trofeos de gracia para la gloria de tu nombre. Yo pido todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.